pasa es que el cartapacio viene a explicarte de una manera más clara lo que no alcanzas a comprender en la carta, ¿verdad? Por eso le digo yo, que como ya leyó lo del cartapaz, es que no oyeron lo que Gaylin estaba diciendo. Dice, a ella le ha encantado tanto este curso que va a leer nuevamente todo el cartapacio. Entonces yo le dije, yo le sugiero que en lugar de leer todo el cartapacio, que ya tiene usted el material y todo, que entre al texto de cada carta con notas de pie de página y lo que usted no pueda comprender ahí, que use el cartapacio. Eso fue lo que yo le dije. Es un buen surgencia, eso es lo que voy a hacer. Ok. Entonces, bueno, ahí tienen la imagen en la pantalla, ¿verdad? Espérenme un momentito que... No tiene la imagen. No. Ok. Espérenme un momentito porque es que se me va. ¿Y esta sugerencia tuya es desde Hechos de los Apóstoles o cuando ya entramos a Pablo? Pues si uno pudiera hacerlo desde Hechos de los Apóstoles, pero yo pienso que con que uno entre a la carta está bien, porque Hechos de los Apóstoles es otro tipo de narración. Entonces, en cambio, en la carta yo conozco pues el tema, el mensaje. Además, es interesante si yo entro al texto bíblico, porque el texto bíblico necesariamente me manda un evangelio. O sea, es un trabajo muy grande. No es así leer por leer, sino que tú vas y entras ahí al texto y te va a mandar al Evangelio y te va a mandar al Antiguo Testamento. Y entonces hay que hacer ese recorrido de ir bien, o sea que uno no avanza mucho. Pues si lo que uno quiere avanzar, no lo logra, pues porque es bastante. Pero es muy enriquecedor, con que uno entienda una cosa ya va entendiendo muchas más. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora sí ya tienen la imagen, ¿verdad? Ya. Ok. Entonces, Lucas. Ya, gracias. Ok. Gracias. Y estoy grabando, ¿verdad? Que sí estoy grabando, sí. Lucas en los Hechos, lo menciona 6 veces a Pablo, ¿verdad? A Timoteo, originario de Listra. Uy. ¿Qué? Salud. Perdón que no cerré el silencio y estos estornudos que parece que sacó de mi casa. Bueno, entonces Timoteo era de padre griego y de madre judía, que se habían convertido al cristianismo. Miren ustedes, qué interesante, ¿verdad? Ahí hay una mezcla, un matrimonio mixto, pero ahí sale Timoteo. Y entonces, compañero de Pablo, a partir del segundo, está dando las características de Timoteo, ¿verdad? Lo llevó consigo como colaborador y ayudante en la fundación de la iglesia de Filipo y la de Tesalónica. La manera como encontró y consagró a Timoteo al servicio del Evangelio quedó tan grabada en la mente de Pablo que años después se la repetía a su discípulo querido para animarlo en las tareas. Es decir, es un poquito lo que también nosotros tenemos, el recordatorio. Ese Shema Israel, que era recuérdate Israel, eso también nos toca a nosotros. Es decir, tener una historia, una memoria histórica de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Acuérdense ustedes que nuestro cristianismo no es un cristianismo doctrinal. Hay doctrina, pero no ese es el tema. Hay filosofía, pero no ese es el tema. Hay teología también porque se ha elaborado, pero no ese es el tema. El tema es Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y el tema central, Jesús, quiere decir Salvador. Entonces, esas son las dos palabras que no tenemos que olvidar. Dios con nosotros, o sea, Dios está conmigo siempre, no importa lo que yo haga, siempre está. Yo me puedo alejar por el pecado, pero Él siempre está. Eso es el hijo pródigo, ¿verdad? Siempre está esperando mi vuelta. Entonces luego vemos que
Emanuel, o sea, es una realidad en mi vida, sí o no. Y luego Jesús, Salvador. Realmente entiendo en qué consiste la salvación, porque lo que pasa es que toda la parte moral, doctrinal, exhortativa, si yo no entiendo que por qué lo hago, que es, o sea, en el hecho de ayuno o tener momentos que dijera yo, de dominar mi cuerpo, de ascéticas y todo eso, si yo no entiendo por qué lo estoy haciendo, entonces, pero el tema fundamental es que yo no me puedo salvar, yo me doy cuenta que con mi humanidad no me salvo. Entonces, por eso de alguna manera quiero corregir mi cuerpo para que sea dócil a esa salvación que se me ofrece. Y entonces eso lo hago con la oración, con la penitencia, con el ayuno, pero la razón fundamental es la salvación, que ya está ofrecida y ya está dada, pero yo pongo resistencia. Mi cuerpo pone resistencia, mi inteligencia, que es una herramienta, pone resistencia, todo en mí pone resistencia. Pero el tema central es la salvación. O sea, Jesús viene a salvarnos. Es decir, que yo creo en Jesús, es decir, creo en que viene a salvarme a mí y a mi familia. Porque tengo que ser honesta, que a lo largo de mi vida he creado mucho desorden, tanto en mi vida como en los que están cerca de mí. Entonces, pues no tengo la gracia de ser como Carlos, ¿qué es el niño 15 años, todo perfecto? Cutis. Bueno, pues yo no soy así. Yo no soy así, ¿qué puedo hacer? Llego ya a 68 años y no me ha sido fácil. A él se le hizo fácil, gloria a Dios, bendito sea Dios. A mí no. ¿Ok? Entonces, pero eso tampoco es problema, porque el tema no es ese. El tema es que aún con toda mi dificultad y toda mi resistencia, Dios quiere salvarme a mí y a mi familia. Y por eso Jesús me ofrece eso y está siempre conmigo. Esos son los dos puntos fundamentales de la pastoral y de la exhortación. Si tenemos otros, pues yo no sé, pero esas son como las bases de la piedad, de la moral, de la oración, de la ascética. Esa es una salvación que no puedo lograr por mí sola. Y eso está dicho desde siempre, y Pablo lo dice con mucha claridad. O sea, y se apareció a mí que soy como el último, soy como un aborto, o sea, no hay mérito. Eso, si no lo entendemos, pues yo no sé, ¿verdad? Pero este es el tema. Entonces, eso es no descuidar el carisma que hay, que se comunicó por intervención profética. Eso era lo que decían los profetas. La alianza no fue por méritos, la elección del pueblo no fue por mérito, todo no fue por mérito, todo ha sido amor de Dios gratuito. Y ahora pues eso se va desarrollando en cada generación y el cristianismo pues a través de Jesús lo presenta de otra forma y hoy nuestra iglesia por la imposición de manos del colegio presbiterial, ¿verdad? O sea, los obispos. Entonces, pero eso ha tenido una transición que nosotros la debemos de comprender. Entonces aquí tienen ustedes que Timoteo estuvo en Berea, y desde Atenas San Pablo lo envía a Tesalónica, de nuevo en Corinto con San Pablo. O sea, es una de las pocas amistades que conservó Pablo, porque tenía una personalidad que no mucho estaban con él. Y acompaña a Pablo en su primera cautividad, en su último viaje a Oriente, le encargó el gobierno de la iglesia de Éfeso. Y entonces vemos que Timoteo era un joven inexperto, ¿verdad? Dice en la primera Corintios, si llega Timoteo por ahí, mirad que no se sienta acobardado entre vosotros. O sea que era un poquito Jeremías, un poquito miedoso, jovencito, ¿verdad? Porque trabaja en él la obra del Señor igual que yo, o sea, él está pendiente, por eso se llama pastoreo. Él está pastoreando no solo pues poniéndolo con otra comunidad, como ayudándolo, sino también conociéndolo a él, que nadie pues lo tenga por poco, ¿verdad? O sea, por insignificante.
Más bien es tímido y no estaba a la altura de lo que le aguardaba en Corinto. De hecho, Pablo no lo volvió a enviar ahí nuevamente. Pero dice de él, vosotros conocéis su probada fidelidad y que como un hijo con su padre me sirvió en el evangelio, o sea, en el pastoreo, en llevar a la comunidad, ¿verdad? Es muy interesante ver estas referencias, que la ayuda es para transmitir la palabra, no es tanto, pues puede ser también material, pero básicamente es la colaboración en ese pastoreo, que es la misión central, ¿verdad? Que a pesar de su juventud y timidez, Pablo sabía que era la persona idónea para quedarse como representante suyo en Éfeso. Y qué cosa más bonita, ¿verdad? Saber que se cuenta con alguien y estar tranquilo por lo menos en esa comunidad. Oye, Betsaida, pero este muchacho, aunque era inexperto, había tenido una gran conversión. Ajá. Pero él no es sacerdote, ¿verdad? Ni presbítero, no es. O sí es consagrado. Pues es que lo que pasa es que como en esos momentos todavía la iglesia está en proceso, te das cuenta, que todavía no tenemos ahí, pues todo sale según la necesidad que se está desarrollando. Yo considero que ahí ya va como colaborador, tal vez no como un presbítero, pero sí va como un pastor, como un enviado, pues hoy podríamos decir tal vez como un sacerdote. Es que esos nombres han cambiado para nuestra época, ¿verdad? Porque en el tiempo de Pablo, pues los presbíteros eran los ancianos que ayudaban ahí en la comunidad y todo, y eran así por imposición de manos de los apóstoles, porque vemos en Hechos que no se daban abasto de todo el servicio que tenían que hacer. Entonces, ese transmitir el servicio al otro lo hacían por imposición de manos, o sea, diciendo que es el Espíritu de Dios el que va a trabajar en ellos. Bueno, pero ahí hay una consagración al imponer las manos. Oye, pues lo que yo te digo, eran otras palabras, pero esa era la función según las necesidades. Claro que cuando la iglesia se vuelve institución, pero ¿cuándo pasa eso? Eso pasa hasta 3 siglos después con el, ¿cómo es este? Con el emperador Constantino. Eso pasa. Hasta después es cuando la iglesia ya viene a ser una institución jerárquica y ya va teniendo otro. Y eso también se va desarrollando a través de toda la historia, no quedó claro ahí desde el primer momento. Fíjense ustedes que cuando uno estudia sacramentos, uno se da cuenta que para que se desarrollaran los 7 sacramentos no pasó aquí así como esto está en el Evangelio y esto no. Lo que sí fue una práctica desde el primer momento fue el bautismo. Ese sí que estaba ahí desde el primer momento. La fracción del pan. Y la fracción del pan. Esas dos estaban ahí. Pero luego ustedes van a ver en la historia de la iglesia que en unos momentos son 12 sacramentos, en otros son 14, en otros bajan a 10. En fin, se va a desarrollar hasta que hay un concilio, porque para eso sirven los concilios, para conciliar y poner, porque en unas comunidades hacían unos, en otras, pero entonces el concilio es eso, conciliar, unificar, coordinar, llegar a una comprensión absoluta y quedan los... Y así ha sido todo en la iglesia hasta el día de hoy. Todas esas tensiones que nosotros vemos que si sí, que si no, que si hay esta comunidad de Alemania, eso ha existido siempre, siempre. Pero hay una palabra que es la que de verdad nos tiene que dar confianza y esperanza. Las puertas del infierno no prevalecen. O sea, esa tensión existió desde el momento de Jesús, si no nos lo hubieran matado, pues. Esa tensión existió ahí siempre y va a estar siempre. No es motivo de escándalo, sí es motivo de oración, que es lo que hacía la comunidad siempre. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. El tema de obispos, sacerdotes, cardenales y todo lo que ustedes quieran, eso ha pasado siempre. Si no, ¿cuáles son las lecturas de hoy?
y de toda esta semana, de Lucas. Ay, de ustedes, ¿quiénes? Los escribas, todo, ahí está. Sí, los doctores de la ley. Sí. Vaya, ahí está todo, es que está dicho, no es Los cuestión. sepulcros balanceados. Ahí está. Entonces eso ya lo vivió Jesús desde el judaísmo. Y si ustedes se van más atrás y estudian o leen a la casca Susana, pues se van a fijar qué pasaba con los jueces. Entonces, amigas, esto es una historia de no terminar nunca. Así es. Se repite, no hemos aprendido nada. Bueno, entonces tú ves que ese cisma que está originando los cardenales en Alemania, ¿Ves? ¿es solamente oración? Pues fíjate qué más Pues podemos sí, hacer. ¿qué otra cosa? ¿Qué más podemos hacer? Y es que te No, digo pues sí. que Es lo una hacía. afrenta grande al Papa. Pero si eso nos duele y nuestra oración sale de ese dolor, ¿qué es lo que pasa? Claro. Porque eso es lo que pasa, eso duele. Eso duele. Duele como cuando un hijo está haciendo algo equivocado que tú no podés hacer nada para que cambie. Eso te duele, pero en las entrañas. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo obligas? ¿Qué haces? Pues simplemente tenés que ponerlo en las manos del Señor y confiar en esa palabra que Él ha dicho, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Okay? Sin embargo, yo lo veo como una obra del demonio que sigue queriendo destruir la iglesia, como siempre, ¿verdad? Pero no va a poder, ya está dicho, no se puede. No va a poder, pero ¿qué daño hace? Que haga todo lo que quiera, pero ya lo aplastaron. Ya le aplastaron la cola, así es que deje de brincar. ¿Verdad? Porque así pasó. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que necesariamente entrar al texto bíblico, porque es que ese es el texto bíblico el que nos da la esperanza, el que nos da Por eso dice, tu palabra es luz en mi camino, porque es la palabra la que me va a dar la fortaleza, la que me va a dar la luz, la que me va a dar la guía. Porque si yo me entro con mis pasiones, con mis sentimientos, yo todo lo hago por sol, ¿verdad? Todo. Entonces, mejor me ubico donde tengo que estar y así. Bueno, entonces San Pablo estuvo en Éfeso más o menos en el año 52 al finalizar su segundo viaje. En el tercer viaje permaneció ahí por más de 2 años y abandonó la ciudad por el conflicto de Demetrio el patriota. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Hechos. Aquel que hacía los ídolos de plata y que él se vio afectado en su trabajo. Sí. Que le estaba quitando el negocito de vender las estatuas. Hasta el día de hoy tenemos ese problema, ya se dieron cuenta. Cuando el pleito es porque no porque no se está transmitiendo la fe, no, les están quitando el negocio. Vean, ahí está. Nada nuevo bajo el sol. Dice que eso es lo que pasa ahorita allá en Esquipulas. Los dueños de todas las tiendas de afuera son evangélicos y ellos son los que alegan que por qué no abren el templo. ¿Tú sabías que en la Basílica de Guadalupe, las tiendas que están abajo de la iglesia, no las que están dentro de la iglesia, todas son sectas y evangélicas, no son católicas? Pero como saben que ahí está el piscoy. Ahí está, ya ven, vaya. Y eso se los conté yo de Esquipulas porque Vilmita, que es una compañera de ustedes en la noche, ella es allá, oriunda de allá, y ella me decía eso. Dice, mire, me dice, los pleitos son de todos ellos, mira qué problema con todo. Entonces dice uno, bueno, pues nada nuevo, ya lo teníamos aquí para que se fijen. Nada nuevo sobre la tierra. Nada, ahí está ustedes los plateros. Se tuvo que ir el pobre Pablo porque ya lo mataban ahí, ¿verdad? Bueno. Entonces Timoteo recibe el encargo de dirigir la iglesia de Éfeso. En primer lugar, para conservar intacto, otra vez, oigan, la misión. ¿Cuál es la misión? Acuérdense, la viña no es nuestra, no es nuestra la viña. El reino no es nuestro, la viña es del Señor, el reino es de Dios. Y nosotros, si somos, por su gracia, colaboradores, pues vamos a colaborar en transmitir eso que hemos recibido, el depósito de la fe. Y eso es dedicarse a la enseñanza, o sea, la catequética, es eso. No es tener ahí un podio para yo hacer protagonismo y mis ideas y miren y aquí y allá.
No, no se trata de eso, no se trata de eso. Y eso se diga a todos lados, incluso a las homilías. No se trata de que eso lo dice Pablo tan fácilmente. No es porque se hable bonito. Ay, qué bonito habla el fulano. No, eso no es bonito. Es la riqueza en la palabra, porque la palabra no necesariamente es bonita. A veces es dolorosa lo que está diciendo la palabra. Vean la lectura de ayer cuando el doctor de la ley le dice, maestro, pero hablando así nos estás también dañando a nosotros que somos doctores de la ley. Sí, pues sí, te vas con Pancho, pero así es. O sea, la palabra no es bonita. Ojo con eso. Eso fue. Se dan cuenta que está ahí. El mismo doctor dice, ¿verdad? Maestro, hablando de esa manera, ¿te das cuenta cómo nos lastimas y nos pasas arrastrando a todos? Pues sí, ahí va la palabra. Entonces dice que él debe rechazar los errores y refutar a quienes lo propagan. Ese es el trabajo. ¿Sabes qué me decía mi hijo el otro día? ¿Sí? Traigo un cartelón en mi carro que dice, es grande en la parte de atrás, que dice, reza para que se termine el aborto. Me dice, mami, te van a dar un piedrazo en el vidrio. Pues me vale, le digo, porque primero tengo la obligación de pedir que la gente cambie sus errores, ¿no? Y después, si me rompen el vidrio, tengo seguro. Pero es que últimamente creo que ya nadie abre la boca para nada. No sé. Pero es que te voy a decir, esta es una historia un poquito vieja porque era cuando estaba el tema del presidente y se me olvida, Otto Pérez y la señora, ¿verdad? Entonces yo iba a misa todos los días y el padre empezaba a hablar, ¿verdad? Y que Otto y que la señora y que la sal en el lago de Amatitlán. Mira, yo empezaba a moverme en la silla y un día dije, estaba él en la humildad y dije, padre, yo eso ya lo oí en las noticias. Por favor, yo no vengo a oír. Pero así, fíjate, es que ya no era un día, eran todos los días. Y yo dije, padre. Entonces, después, fíjate, él venía y decía en la misa, aunque hay algunos que no les gusta que yo hable de esto, yo tengo que hablar. Y seguía, fíjate. Yo sentía que me ponían en una silla de carbón, yo me ardía todo y me movía como que era una lombriz con sal. Bueno, entonces seguí yendo porque todo el mundo me decía, no, hay que ser humilde, me decía, no hay que ser soberbia. Bueno, decía yo, bueno, voy a ser humilde y seguí yendo. Pues otro día, no, dije yo, ya no. Entonces vino él un día y me dijo, Betsaida, ¿quiere dejar de hacer gestos cuando yo estoy dando la homilía? Porque yo me siento hasta adelante. Entonces yo le dije... De que ustedes dan la homilía, yo ya no hago gestos. Yo, padre, para dejar de hacer gestos, usted tiene que dar una buena homilía, le dije yo. Mire, vinieron las niñas que son son niñas violadas, raptadas, de todo. Y se puso a hablar de no sé qué. Le dije, padre, ¿qué llevaron esas niñas que por primera vez vienen a misa? Entonces me dijo, ¿es usted tan soberbia? Ok, padre, le dije, yo ya no debo de venir aquí a misa, le dije yo. Eso es, así terminó la historia. Porque, ¿qué puedo hacer yo? Sí, ya no debo de venir aquí a misa, le dije, porque ni yo voy a cambiarlo a usted de su manera de ser, ni usted me va a convencer a mí de que usted está haciendo bien las cosas. Entonces, ahí estuvo la historia y quedé como una gran soberbia y no sé qué. Bueno, está bien, pero... Entonces, ¿me quieres decir que quite mi anuncio de que reza porque se acabe el aborto? No, lo que te quiero decir es que decir las cosas tiene las consecuencias. O sea, yo hice gestos y tuve la consecuencia, y la consecuencia es que soy juzgada como soberbia, como no sé qué cuántas historias. Y eso no es la primera vez. Me pasó también con el padre Pedraz, que Dios esté allá con él o él con él, lo que sea, que él era una persona que terminaba... Igual era él. Pero él era con todos, creo.
y lo aplaudían y era una, bueno, le llamaban el Padre Eterno porque su misa duraba muchísimo. Eterno, sí. Él cantaba, recitaba y contaba chistes, todo el mundo jajaja. Bueno, yo fui... Y no decía nada. Y yo fui una vez, de repente él tenía un grupo de gente muy amiga, yo estaba ahí y entonces me dijeron, ¿qué te parece el padre Pedraz con su homilía, con su misa? Me dijeron, no me gusta, le dije yo. Al grupo de amigos, y me empezaron a patear todas por abajo para que me callara. Y entonces yo dije, no, a mí no me gusta, yo no voy a la misa de él. Ay, pero ¿cómo crees? Y a él lo aplauden y él le fascina a todo el mundo. Bueno, a mí no, les dije yo, a mí no me gusta. Yo no voy a eso. Yo vengo a otra cosa. Yo voy a otra cosa a la misa, yo no voy a eso. Perdonen, pero ya nos están llamando. Bueno, solo quiero contarles que se lo dijeron al padre Pedraz y entonces me lo reclamó después, me dice, ¿y vos qué querés que yo diga? Le mira, ay, nada, padre, le dije, nada, no se preocupe. Es decir, entonces, Susi, cuando uno habla, después tiene que dar la cara y hay consecuencias de eso. Así es que qué bueno que tenés seguro, porque sí, lo que te dijo tu hijo es cierto. Así es, pero también no por eso va a dejar uno. Bueno, Claro. pues, ¿qué se va a hacer? Bueno, como profetas que somos por el bautismo, tenemos que denunciar. Pues ahí está. Bueno, a ver, Tenemos ya les boca. cuento cuando Un rompen abrazo el vídeo. entonces y que tengan una buena semana. Gracias, Betsaida. Bueno, Chao. gracias. Gracias, Betsaida. Betsaida, ¿me pasas la información por WhatsApp? Ahorita voy a hablar con él, te la paso, sí. Va, perfecto, pues. Ya bueno, nos estamos oyendo entonces. Aida, querida, muchas gracias. Siempre Gracias. Muy bueno. amena tu clase, gracias. Ujú. Buenos días, que les va bien. Gracias a ti también. Que estés con Dios. Chao, chao. Cierre pues para que nos salgamos. Sí, ahorita estoy parando la grabación.